Buenos días, buenos días. Hace tiempo que no hacía ningún programa de los valores de mi bolsa. Aquí estoy con un amigo cubano. Si quieres te puedes sentar más para acá, si quieres aparecer En la pantalla. en la pantalla. No creo que sea aquí la protagonista del... Vamos a ver si... Esto es muy improvisado, no hay, no hay mucho preparativo aquí. Así que vamos a ver si estamos en vivo o no estamos en vivo. A ver qué pasa por acá. Yo tengo, Yo Ángel, un, un podcast que hago sobre los valores de mi bolsa. Hacía tiempo que no hacía ni un video ni nada. Los valores de mi bolsa. Exacto. Hablo más bien de la bolsa, de las cosas que están, de las compañías, de los negocios. Pero hoy quiero hacer un programa diferente, porque yo sé que hay muchas personas que llegan de Cuba y que están llegando de diferentes países latinoamericanos. No sé si me estoy viendo bien o no, porque como hay siempre un delay aquí, o sea, un retraso, pues entonces no sé si estamos bien. Espero que estemos bien. Déjame ver si te ves o no te ves. Pero bien, entonces, ¿qué sucede? Estamos en tiempo de una temporada que muchas personas les gusta y muchas personas le tienen mala voluntad. Y es el tiempo de los taxes, de los impuestos. Creo que te estás viendo bien, vamos a ver. Yo después de todas formas, esto lo voy a subir a YouTube, así que después yo lo edito, ¿ok? A ver si te ves bien, si nos vemos bien. Yo soy un poco apático a las cámaras. No importa, sí, esto es una cosa informal, esto es para los amigos tuyos que están allá en Cuba, la familia, le dices, hey, hello, la gente de las tunas. Sí. Bueno, esto fue muy improvisado, así que nos disculpan cualquier detalle. Nada, lo que decía era que lo que quería era hablar más bien del tema de los impuestos. Y el tema de los impuestos se relaciona también con el tema de la inmigración y se relaciona mucho lógicamente con el tema de los negocios. Han habido cambios este año para las personas que tienen negocios. Ellos tienen que hacer un reporte que se llama un reporte de beneficios. O sea, cada persona que tiene un negocio tiene que empezar a decir qué hace, qué no hace, quién es, qué no es. Y cuando abren una compañía tienen que decir que son los dueños de esa compañía. Pero bueno, a eso llego después. Entonces, me gusta estar contigo porque como eres una persona recién llegada a Estados Unidos, me puedes hacer todas las preguntas que tú quieras sobre los impuestos. ¿Qué ideas tienes? O cualquier tipo de pregunta, aunque no sean relacionadas con los impuestos. Cuando uno, sobre todo, el análisis de las cuentas. Porque siempre, o sea, ya sea personal o en una compañía. En Cuba, por ejemplo, siempre el único modelo que yo tengo es el cubano. Sí. Que tenía sus ingresos, tenía sus gastos. Esa relación ingresos-gastos era una utilidad que tú tenías con cierto valor, y de ahí, de esa utilidad, se pagaba un porcentaje. Ese era el impuesto en Cuba. Que era lo que se le abonaba a la ONAT, como la organización que en Cuba llevaba todo esto relacionado con los impuestos. Ahora aquí, como soy recién llegado, por supuesto, no tengo la experiencia. Me imagino que la metodología o la forma de llegar a saber lo que uno debe de pagar en los taxes, me imagino que sea algo parecido. Ingresos, gastos. Exacto, exacto. Es muy parecido. ¿No? En todos los países, hay algunos países que tienen impuestos sobre el salario y otros que solamente tienen impuestos sobre las ganancias que tienen los negociantes. Entonces, en este país, en Estados Unidos, hay estados, o sea, todo el mundo sabe, Estados Unidos tiene 50 estados. Sí. Cada estado determina si quiere también tener una parte
de esos ingresos. O sea, en el estado donde estamos viviendo, estamos en Mississippi. Bueno, no te introduje, tu nombre es Joángel. Joángel Cisnero. Joángel Cisnero, de Las Tunas, la gente de Las Tunas, y yo de Amancio. Bueno, cada estado determina si quieren tomar una parte de esos impuestos. Entonces, hay estados que no tienen impuestos estatales, como es el caso de la Florida, como es el caso de Tennessee, que son los que tenemos más cerca. Pero en el estado de Mississippi se pagan impuestos estatales. Entonces, por ejemplo, vas a la tienda, como se decía en Cuba, la bodega. La tienda que todo el mundo conoce en Cuba es Walmart. Vas a Walmart, tú compras X cantidad de productos y tú pagas impuestos. Aquí es un 7% de impuestos. Hay estados en los que, por ejemplo en la Florida, si quieres comprar, no sé, la carne, arroz, las cosas esas que es para alimentos, entonces no se paga impuestos sobre alimentos. En Mississippi se paga impuestos sobre todo. Sí, he visto que sí. Hay lugares en los que se paga impuestos solamente sobre alcohol, sobre cigarrillos, cosas que no son necesarias para las personas. Entonces, cada vez que llegues a un estado diferente, pues lo que tienes es que informarte. ¿Qué es lo que se hace? Pero bueno, tú lo aprendes cuando vas a la tienda y tú dices, ay, me cobraron 7%. ¿Y esto qué cosa es? Y así. Cuando empiezas a trabajar, hay dos tipos de trabajo. Está el trabajo que es un trabajo asalariado, que, bueno, pues el jefe te paga un salario y de ese salario, pues el mismo sistema de contable que tenga la compañía que te contrata, ellos te descuentan una cantidad, se va para tu seguro social, para cuando ya seas viejito, retirado. Entonces, esa cantidad de seguro social no es que el empleador se queda, el empleador se la manda al gobierno federal, a una agencia del gobierno federal. Sí. Y asimismo, bueno, pues se deducen otros taxes. Si estás en Mississippi, entonces tu cheque se ve bajito, porque tu empleador tiene que tomar dinero de ahí y mandarlo al estado de Mississippi. Quiere decir, al final del año, como ahora, ya terminó el 2023, en enero todas las compañías hacen sus cuentas para darle a las personas la cantidad de dinero que hayan ganado, sea un trabajador o sea un trabajador independiente. Y por eso ya cuando se termina enero, todo el mundo recibe en su correo o en su mismo trabajo una forma que se llama W2, que sería W2, o reciben una forma que se llama 1099, que sería el 1099, que a veces las personas lo dicen también en inglés. ¿Qué cosa es el W2 o el W2? Es ese cheque, ese resumen de todos los cheques que te ha dado tu empleador, y en ese W2 te dice cuánto hiciste en total, en bruto, cuántas fueron las deducciones que te hicieron, y después, bueno, cuánto hiciste en el neto. Con ese documento es con el que tú vas a un preparador de impuestos para hacer entonces la declaración de tus impuestos. Si no trabajaste de esa forma, si no te fueron descontando taxes federales, taxes estatales en los lugares donde esté, la deducción que se hace para la seguridad social, o sea, para tu retiro, entonces tú vas a recibir un 1099. Si tú recibes un 1099, quiere decir que tú has estado trabajando independientemente, que tu empleador no tiene obligación de estarte descontando. Correcto. Que tú mismo eres el que se lo vas a descontar. Entonces, me imagino que sea lo mismo que hacía Lonar. No sé, porque realmente cuando yo me fui todavía no existía Lonar. Cuenta propia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El que trabaja por cuenta propia es el que recibe el 1099. Entonces, como mismo tú dices, ahí entonces esa persona que trabajó con un 1099, que trabajó por cuenta propia, pues entonces le dice al gobierno federal, mire, yo hice tanto, y lógicamente de todo esto que yo hice, pues entonces sí, me tiene que deducir lo que le tengo que pagar al gobierno federal, y lógicamente se lo haces diciendo, como tú dices, los ingresos y los gastos. Ahora, la persona que trabaja por cuenta propia aquí tiene dos opciones: o hace una compañía que se llama una compañía
como decir, privada. Yo lo estoy haciendo como un empresario privado, yo solo. Sí. O crea una compañía. Y hay diferentes tipos de compañía. Que está la compañía que todo el mundo conoce como la LLC. LLC. Que la LLC es una compañía que es solamente un instrumento legal que te ampara para que las personas no vengan y te hagan una demanda. Por ejemplo, eso lo hacen las personas que tienen unos ingresos, que están trabajando por cuenta propia, tienen unos ingresos que ya están decentes. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, espérate, vamos a crear una persona jurídica que sería una compañía. Y esa compañía también entonces tiene que decirle al gobierno qué es lo que ha hecho, cuántos ingresos tiene, cuántos gastos ha tenido y todas esas cosas. Y si tiene ganancia, bueno, pues entonces tiene que pagar una cantidad de impuestos de la cantidad de ganancias que haya tenido. Correcto. Y la diferencia entre LLC y ENC, por ejemplo, sigue siendo una compañía, la LLC. La LLC es una compañía. ¿Qué pasa cuando tú tienes una compañía? Tú te llamas Joángel y Joángel recibe aquí un número de seguro social, que es tu identificación con el gobierno federal. Sí. Entonces, cuando tú haces los impuestos con tu número de seguro social, o lo haces siendo un trabajador asalariado, o lo haces haciendo un trabajador independiente, eso no importa, usted puede hacer sus impuestos con su número, y ese es el número que el gobierno tiene, ese es el número con el que ellos te registran lo que te entra, lo que sale, y lo que usted debe pagar, o lo que ellos le deben dar a usted de vuelta. Ahora, tú eres una persona normal, común y corriente. Cuando tú ya tienes un negocio que tú quieres establecer, tú dices, bueno, déjame hacer una compañía, y a esa compañía se le da un número que es diferente a tu número del seguro social. O sea, ya los números del seguro social empiezan con 3 números y el número de las compañías empiezan con 2. Ya cuando tú tienes un número de compañía, pues entonces en este tiempo de hacer los impuestos, tú tienes que hacer tus impuestos personales en dependencia de qué tipo de compañía tengas, y debes hacer los impuestos de la compañía también. Ahora, ¿qué pasa? Lo que te decía, la compañía te ampara. Si tú, por ejemplo, tienes una compañía, hazte la idea de que llegas a tener una compañía, un negocio, y tú tienes una casa de 3 millones de dólares, o tienes carros, tienes propiedades, tienes lo que sea, y esas propiedades no están a nombre de la compañía, están a nombre tuyo. Cualquier persona te puede demandar, y entonces te demanda sobre los bienes personales que tú tienes. Pero si tú tienes una compañía, por ejemplo, imagínate que, no sé, abres un negocio de barbería. Para abrir un negocio de barbería tienes que tener, bueno, un sillón en algún lugar, pero también tú tienes que tener un seguro, porque si las personas, no sé, se cae, o si la persona dice, no, que me cortaste aquí, que no te pasaste de la barba, o lo que sea. Entonces, si tú tienes todo ese entramado, que es un negocio, lo tienes a tu nombre, cualquier persona puede decir, bueno, pues mira, mijo, tú me cortaste la barba de mal forma. No tienes ni que cortar a la persona la piel, solamente que la persona se queje y dice que hiciste algo que no quiere. Y entonces la persona puede demandarte a ti personalmente. Pero cuando ya tú tienes tu negocio de barbería cubierto con una compañía, todo lo que la compañía tiene a su nombre, bueno, entonces la persona tiene que demandar a la compañía. Barbería Joángel. Entonces ya no demandan a Joángel sobre su casa, sobre su carro, sobre las cosas que tengas, o sobre, no sé, posiblemente tengas oro en tu casa en una cajita. Ya ahora tienen que decir, bueno, pues voy a demandar a la barbería Joángel, y ya ustedes dos se separan. Tú eres el dueño de la barbería Joángel, pero la barbería tiene su forma y tú tienes la tuya. Tú tienes tu jurisdicción y la barbería tiene su jurisdicción. Ahora, existen otras compañías que, por ejemplo, aquí se le dice la S Corporation. Esa es cuando ya la persona está haciendo más de $120,000. Tú puedes abrir hasta una S Corporation cuando ya estás haciendo una ganancia de más de $50,000.
ya en ese momento ya usted tiene que hacer otra separación. Porque cuando tienes una LLC, lo que entra va para tu bolsillo. Pero cuando haces una S Corporation, es como que ya la estás delimitando un poquito más. Sí. Y estás diciendo, bueno, esta compañía ya es bastante grande, ya tiene como que una forma diferente, y entonces ahí es donde empieza la planificación de los impuestos con el contador que hayas buscado, para que él diga, bueno, cuánto la S Corporation te va a pagar de salario. Que esa es una de las grandes, bueno, es una magia, y es algo que es bastante bonito hacer en ese momento, cuánto una persona puede tomar salario de su propia compañía. Cuando tienes una LLC, el dinero entra y sale, ese es tuyo. Cuando tú trabajas por cuenta propia solo, sin crear una LLC, el dinero entra y es para ti. Pero ya cuando tienes una S Corporation, aunque sea que no tienes ningún empleado, entonces ahí tú te pagas tu mismo salario. Y lógicamente tiene que ser un salario bastante decente. Por ejemplo, si eres, no sé, por ejemplo, un dentista y haces $400,000 al año, no tiene sentido de que te pagues un salario de $20,000 al año. Porque el IRS, que no hemos dicho quién es el IRS. Sí, ahí llegaremos, porque sé. El IRS va a decir, ¿cómo es posible? Ya viene la auditoría. O sea, la persona tiene que buscar, a la hora de hacer la declaración de impuestos, las personas tienen que buscar una persona que sea competente, no solamente un preparador de taxes, sino un contador, o que se llama CPA, a los contadores que son contadores públicos, que son acreditados. Esa es la persona que puede defenderte en una auditoría con el IRS. Si el IRS dice, bueno, ¿y este qué está haciendo? ¿Y por qué hace esto? Hay personas, por ejemplo, que reciben dinero en cash, hacen esto, hacen lo otro, y reciben cash. Y ellos piensan que recibiendo mucho cash, lo esconden, no dicen, no declaran, y no se están haciendo más que daño. Porque si creas una compañía, también hay beneficios a la hora de crear la compañía. Correcto. Y vamos a tomar el tema de que me dijiste de los gastos. Cuando tú tienes una compañía, tú trabajas como un 1099 o creaste una LLC, el gobierno, este sistema, dice, si la persona tiene un negocio, quiere decir que tú le estás aportando algo a la sociedad. Y como le estás aportando algo a la sociedad, ellos tienen que tener en cuenta que tus gastos, tú no puedes pagar impuestos sobre esos gastos, porque es lo que tú estás gastando para dar ese servicio o para dar ese producto. Entonces, ahí vienen todas las deducciones que la persona puede hacer. Entonces tú dices, bueno, mira, tuve que ir, por ejemplo, vamos a seguir con el tema de la barbería. Tuve que ir a una escuela de barbería que vinieron ahora a dar unas clases diciendo que hay una forma nueva de cortar la barba. Cuando usted hizo ese curso, usted pagó por ese curso, eso es un deducible, porque eso es usted está dándole más valor a su compañía, eso se deduce. Los clientes te llaman por teléfono, todos esos gastos de teléfono se deducen. Usted tuvo que ir a buscar los productos, tuvo que transportarse, o tiene un cliente que vive a unas cuantas millas de donde usted está y usted fue a darle todas esas gasolinas, se deducen. Entonces, todas esas cosas es lo que la persona tiene que aprender para saber que no porque tú tengas una gran cantidad de ingresos, tú tienes que pagar impuestos sobre toda la cantidad de ingresos que tienes. Correcto. Y por eso entonces ahí es donde tienes que conocer qué es cómo es el código de los impuestos en Estados Unidos, qué se deduce, qué no se deduce. Y ya cuando te decides hacer la compañía, entonces teniendo ese conocimiento, Sí. tú tienes que decir, bueno, tengo que guardar el recibo de cuando fui a comprar los productos no sé, a San Club o a Costco. Tengo que guardar todas esas cosas para en un momento determinado mostrarle al IRS, sí, mire, estas son las cosas que yo he hecho y estas son las cosas que yo tengo. Para eso es bueno tener un sistema de contabilidad. O sea, todo se liga. Sí. Si no tienes un buen sistema de contabilidad, entonces no sabes. Es lo que me imagino. Esa pregunta le iba a hacer. Tienes que
obligatoriamente tener un sistema de contabilidad. Exactamente, aunque sea sencillo. Hay personas que tienen un negocio y piensan que tienen que tener todo un aparato contable. No, usted no tiene que tener todo. Y ahora con el internet y con todas las facilidades que hay sistemas de contabilidad que tú lo puedes tener en tu teléfono. Ellos, el mismo sistema, se me olvida el español, traquea. No, Por traquea. ser automático. Por el mismo sistema va midiendo, por ejemplo, las millas que estás haciendo, y eso se deducen. Las millas hay personas que les gusta deducir millas, otras personas les gusta, bueno, pues deducir en base a la cantidad de gasolina que gastaron. Pero aquí en Estados Unidos todo está reglamentado, y lo mejor es deducir las cantidades de millas, porque es una fórmula federal. La fórmula federal ellos la calculan en base a la inflación que hay, Sí. en base a todos los temas económicos, y entonces ellos dicen, para usar un carro en función de negocios, por ejemplo, ahora la tarifa está en 65 centavos por milla, si mal no me equivoco. Si me equivoqué, bueno, pues disculpen. Entonces, en ese caso, si las personas que trabajan con un empleador, el empleador sí sabe cuál es la tarifa de las millas. Pero a la hora de hacer todos los impuestos, independientemente, el contador o el preparador de taxes sabe que esa es la cantidad. Por ejemplo, supón que te manden ahora a un trabajo a 40 millas. Si tú estás con tu empleador, a veces el empleador te da un estipendio, se puede decir. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer que te dé $50. Y tú dices, bueno, por ahí estoy cubriendo la gasolina que gasté y el almuercito que comí. Pero si te paga por milla, te tiene que pagar más. Porque 65 centavos a la milla, si son 50 millas, ¿cuánto es? ¿Entiendes? Correcto. Entonces, todas esas cosas se van conociendo poquito a poco. Y cuando trabajas por cuenta propia, lo debes saber. Por eso, si tienes en el teléfono un sistema de contabilidad que calcule tus millas, bueno, es fácil entonces en el momento de hacer los taxes decir, no, mira, aquí están todas las millas que yo hice haciendo cosas de trabajo. Porque hay personas que son más estables, o sea, que imagino que el barbero no vaya todos los días a ir a cortar la barba a otro lugar. Y hay otras cosas que se pueden deducir, por ejemplo, las comidas y los almuerzos, las comidas, cosas así. Y hay cosas que son un poquito más complejas, pero bueno, no. Lo bueno es que saber, en el caso de ustedes que van a hacer taxes por primera vez, es, primero, tus taxes son taxes personales. Esa es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del preparador de taxes, no es la responsabilidad del CPA, es su responsabilidad, porque es la información que tú le estás dando a esa persona. Usted firma su declaración de taxes. Cuando tú firmas, tú le estás diciendo al IRS, yo me hago cargo de esto. Lógicamente, si buscan un CPA, una persona que dice, no, mire, yo te voy a firmar los taxes, yo me hago responsable de que, y te ofrezco el servicio de que si el IRS viene a hacerte una auditoría, yo voy a estar ahí contigo. Pero cuando uno firma la declaración de taxes, uno está solo en este mundo, usted y el IRS. Por eso es importante saber, para que no firmen algo que no está muy claro. Ahora, ¿qué pasa? Anteriormente, bueno, no había todo lo del internet y todo el control, pero ahora ya sí. Ahora usted puede tener su cuenta directa con el IRS. Sí. Cualquier pregunta usted los puede llamar, usted les puede preguntar, y usted puede entrar a la cuenta del IRS y hacer sus propios impuestos también. O sea que no tiene, bueno, déjame pagarle fulano o mengano y así a lo loco. No, es una cosa que hay que estar informado, saber que las personas que están preparando los taxes son personas que están preparadas, que están al día, y que en un momento determinado les puedes hacer alguna pregunta. Y si no, usted se hace una cuenta con su IRS, ellos te escanean la cara, ellos ya saben quién eres tú, tienes tu Social Security, tu nombre, tu número de seguro social y todas esas cosas, y el IRS en Estados Unidos, bueno, pues
tiene agentes en español las 24 horas del día. No trabajo para IRS, pero ni los promuevo tampoco, pero te digo lo que hay. Déjame ver, alguien aquí escribió algo, déjame ver quién es. Ay, ¿qué dicen? Ay, no. Siempre en los en vivos de las personas se entran gente que siempre vienen a decir que están enfermos, que tienen un problema, que tienen un... Ok, la otra cosa que entonces no te toca a ti ahora directamente, pero te tocará si algún día decides hacer una compañía. En este año el IRS ha cambiado las reglas. No sé si esto está que se paró o qué. Sí, hay que darle play. Ok, hay que salir de ahí. Bueno, pues este año el IRS les está pidiendo a todas las personas que abrieron una compañía, que tienen un negocio, que hagan un reporte. El reporte se llama en inglés Beneficial Owner Information Report. Sí. Eso es básicamente, o sea, el gobierno está tratando de buscar información sobre quiénes son los dueños de las compañías, porque primero ya el mundo ha cambiado, el sistema financiero cambió completamente desde que comenzó el internet y después cuando apareció Bitcoin. Esto tenemos que ser claros. Cuando aparece Bitcoin cambió toda la dinámica, porque todos los países tenían un sistema de financiero que estaba relacionado. Todos los bancos están relacionados, todos los países están relacionados y todo el dinero estaba bajo un solo sistema. Aparece el Bitcoin, que es una moneda, para algunos es una creación, para otros es una forma completamente diferente de ver el dinero, tanto material como el sistema crediticio, completamente diferente. Bitcoin lo cambió todo. Entonces, con la creación de Bitcoin, ahora viene también que poco a poco todos los países tratan de ver en qué forma pueden o controlar las personas que tienen Bitcoin, o controlar el Bitcoin como tal, o crear un sistema que sea paralelo a lo del Bitcoin. Y de todas formas, con la cantidad de dinero que se está moviendo a través de Bitcoin y a través de también del sistema que siempre existió, hay personas que se dedicaban a lavar dinero de todas formas por aquí y por allá. Pues entonces ahora el gobierno les está diciendo, hazme este informe, y si no me haces el informe de quién son los dueños de tu compañía, quiénes son las personas que están representando esta empresa, pues entonces son $500 todos los días. Sí, cada contador sabe, o sea, las personas que me estén escuchando, que vayan a ver este video en algún momento, saben que tienen un contador, y a ese contador le pueden preguntar, oye, ¿en qué día es que se me vence el reporte del BOIR? Y ellos les van a decir, porque todos los contadores, los CPAs y los preparadores de impuestos les están diciendo a las compañías que tienen como cliente, oye, tienes que hacer este reporte, y ese es un reporte que lo tiene que hacer la compañía, o sea, buscar una ayuda o no es tan complicado, pero es bastante delicado. Sí. O sea, la persona que tiene un negocio, que tiene una compañía, debe decir realmente y claramente quién es el que se responsabiliza por esa entidad, porque esto es una forma que ha creado el gobierno para ir detrás de los crímenes financieros. Mucho más control sobre las compañías. Anteriormente cualquier persona hacía una compañía, entonces ahora yo me imagino que mucha gente que abrió compañías y que se olvidaron de que la compañía hasta estaba abierta, tienen que darse cuenta de que deben hacer este informe, porque el nombre de la compañía está en el sistema, pero si no hiciste el informe, el IRS te va a cobrar $500 de todas formas día por día. O sea, imagínate tú que te demores 3 meses. Pero bueno, ya eso es para personas que tienen negocios, eso ya es una cosa diferente.
y ya. Pero bueno, ¿alguna otra cosa que querías preguntar? Algo que... O sea, los taxes son, me imagino, el mismo porcentaje independientemente del objeto social. Yo le digo objeto social a lo que tú te dediques. O sea, no es independiente. Con independencia de lo que se dedique la compañía, el tax siempre va a ser con el mismo porcentaje. Sí, el mismo porcentaje. Lo que pasa es que cada año el IRS va cambiando qué cantidad qué porcentaje, porque yo lo guían por porcentaje. Sí. Ahora no lo tengo aquí en mi de eso porque no estaba lista para esa pregunta. Pero bueno, lo que quiero decir es que todos los años ellos van cambiando en dependencia de las condiciones y en dependencia de las condiciones económicas del país, sí, y en dependencia también de las leyes que afectan a los impuestos que haya tomado el Congreso o de las leyes ejecutivas que haya tomado un presidente en específico. Entonces, también todos los años, todas las personas que saben preparar taxes, que son CPA y que son agentes del IRS, ellos saben que el IRS tiene su código, todos sus porcentajes, y entonces a veces durante este mismo tiempo de taxes, a veces se hacen algunos tipos de cambios, a veces se hacen algunos tipos de ajustes, ya sean estatales o ya sean a forma federal. Pero en dependencia, para responderte, sí, ellos le llaman brackets, o sea, dicen la persona que ganó de $0 a $10,000 no paga nada. Esto es un ejemplo porque ahora no tengo enfrente de mí lo de los brackets. Y la otra es que ellos dicen, bueno, ya después de 20,000 a 30,000 ya se paga otro porcentaje. Y así van haciendo no está en dependencia de que si el que está en el trabajo de la construcción, la compañía de construcción tiene que pagar tanto. El nivel de ingresos es el que... no, el que trabaja en la agricultura tiene, no, es en base al nivel de ingreso. Y la otra cosa es que en los taxes personales también el nivel de ingreso está en dependencia de si la persona es soltera, si la persona es casada, si la persona es jefa de familia o no. Sí. Si tiene dependientes o no dependientes, cosas así. Y entonces, anteriormente, como no existía un sistema tan automatizado, tan rápido, bueno, las personas se recordaban perfectamente de cuál era el bracket. Pero ahora, como todo es automatizado, en cuanto tú entras, tú puedes hacer, ya te digo, tú puedes hacer tus taxes directamente con el IRS. Y en cuanto tú pones ahí la información que tú tienes, tu social, lo que dice tu 1099 o lo que dice tu W2, ahí usted pone y enseguida se va calculando eso. Entonces, quienes tratan de estar mucho más informados sobre todas las deducciones y sobre todos los créditos que tiene el IRS son las personas que hacen bastante dinero. Pero hay personas que tienen muchísimo dinero, muchísimos ingresos, tienen diferentes compañías, pero a la vez ya han aprendido el sistema y van buscando la forma de buscarse, por ejemplo, inversiones o buscar la forma de buscar más créditos o más deducciones. Por ejemplo, el que es un trabajador normal, como yo que trabajo en una oficina, ¿qué es las únicas deducciones que puedo hacer? Bueno, pues aportar una cantidad que el IRS determina que sea el máximo para aportar a mi retiro, y eso no me lo cuentan para los taxes, o sea, no se me deducen taxes, no tengo que pagar taxes si aporto más a los retiros. Y en Estados Unidos no hay una sola forma de crearse una cuenta de retiro. Entonces ahí es donde la persona tiene que decir, bueno, si mi empleador me da una cuenta de retiro, ¿cuánto es el máximo que la IRS permite que yo pueda poner en esa cuenta? Eso también depende de qué edad tú tienes. Ustedes son jóvenes y entonces la cantidad que pueden poner sin pagar impuestos a su cuenta de retiro es menos que lo que una persona que tiene ya más de 50 años. Correcto. O sea que todo se suena complicado y suena pesado,
Pero es muy importante saber todas esas cosas. Por ejemplo, si compras una casa de inversiones, ya ahí es un mundo completamente diferente y muy beneficioso para poder entonces tener más deducciones en los impuestos. O sea que creo que ha sido lo más sencilla para que entiendas, pero el mensaje es ese. El mensaje final es: busquen una persona que sepa. Cuando vayan a firmar, miren la letra chiquita, como se dice aquí en Estados Unidos. Sí. Al menos traten de entender lo más elemental que pueda ser de todo ese papel que hay que mirar, que tú no entiendes más o menos qué es lo que dicen, pero tú conoces tus números. Cada persona debe conocer sus números. Entonces, cuando a ti te dan un 1099 y el 1099 dice $30,000, cuando tú vas a leer, antes de firmar, cuando tú vas a leer la declaración de tus impuestos, no puede haber ahí un número que diga $130,000, porque yo dice, ¿de dónde salió eso? Y así, detallitos y de información. La información es la que les da poder. Y la otra cosa que puse el título, que es la relación que hay entre los impuestos y la inmigración. Para los cubanos que estaban pidiendo parol y los que querían ser el patrocinador, ahora se dieron cuenta cuál es la importancia y cuál es la relación entre inmigración y los taxes. Porque hay personas que hacen, no sé, vamos a suponer, $200,000 de ingresos. Sí, hiciste $200,000 de ingresos, pero en el momento en que hiciste los créditos, las deducciones, si tenías una compañía, si no tenías una compañía, si tienes una casa de renta, si no tenías una casa de renta, imagínate que al final el ingreso que tú le dijiste al IRS que tenías era $30,000. Porque pasa, porque tuviste muchos gastos, porque tuviste muchas deducciones. Correcto. Y entonces, si tú tienes $30,000, sí, tú tenías $200,000 de ingreso, pero ahora lo que usted tiene realmente son $30,000. Y esos $30,000 era lo que el patrocinador tenía que decirle a inmigración. Yo tengo tanto. Y lo mismo que tienen que hacer las personas, por ejemplo, los que se casan o los que piden visa fiancé, tienen que decirle al IRS, mire, al IRS no, a inmigración, esto es lo que yo hice. La otra cosa es que cuando cualquier documento, por ejemplo, las personas que están haciendo, bueno, que no de los que llegaron ahora, que son I-220A, pero las personas que entran y en un momento determinado tienen que pedir asilo, o las personas que entraron y están pidiéndole un perdón a inmigración, a todas esas personas les piden la declaración de impuestos, porque hay muchas de esas personas que entraron y están haciendo la declaración de impuestos con un ITIN. Entonces, otra cosa importante es que la persona sepa que a veces a ti te hacen la declaración de impuestos, de taxes, o sea, usted hace la declaración de los taxes, la persona, el preparador se lo hizo, el preparador lo envía al IRS, pero el número que está en tu papel, que el hombre te dio o la persona te dio, no es el mismo número que termina allá en el IRS. El IRS revisa la declaración de impuestos, hace cambios en la declaración de impuestos, y ya cuando el IRS aprueba la declaración de impuestos, ese es el papel que vale, y ese lo tiene el IRS. Por eso cuando te haces una cuenta con el IRS, usted puede, aquí le dicen los transcripts, tú puedes decir, déjame sacar los transcripts que tengo, y posiblemente te benefició. Y lógicamente cada vez que al final de los taxes, que esto es la otra cosa que quería decir, al final de los taxes, si usted tiene que pagar taxes, si usted hace un arreglo de pago, por favor, si usted se muda, tiene que decir me mudé, Sí. me cambié. Si usted le da al IRS una cuenta de banco y esa cuenta de banco se cerró, se perdió, algo pasó, por favor dígale al IRS que esa cuenta de banco usted la cerró, se perdió. Porque si usted no paga, pues entonces los intereses siguen creciendo, y hay un momento en el que usted va al banco, usted quiere sacar un dinero y su dinero se congeló. Entonces ahí dice, ay, ¿qué pasó? Sí. Se congeló porque la IRS te congeló la cuenta, porque no pagaste los impuestos. Y ya, eso era todo.
Y bueno, les deseo que abran una compañía, que tengan un negocio y que no le tengan miedo a los impuestos. No, las cuentas me imagino que mientras más claras mejor. Claramente. ¿Verdad? El 1099G, tengo que hacerlo yo ahora cuando... A ver, el IRS me envió un 1099G del año pasado, me lo envió ahora en enero. Tengo que incluirlo en los taxes del 23, ¿no? Bueno, lo deberías incluir. Ajá. Y la persona que te vaya a hacer los taxes, que sepa que eso te lo están Sí, viendo. sí, yo le mando el 1099 a ellos para que vean. Exacto. Qué locura. No, es una locura y es un aprendizaje diario, ¿sabes? Pero bueno, de otra no nos queda. Hay que hacerlo, hay que aprender poquito a poco. Hay que... Al César o verse. Al César lo que es. A ver, yo trabajé el último trimestre en la Florida. Yo tengo socio, el permiso de trabajo. O sea, en la Florida, si mal no recuerdo, en los brackets es 17.350. Es los 1.700 mensual mínimo. Yo no llego a 17.000. Yo llego a 14 por ahí, en un trimestre. Yo tengo que igual hacer la declaración. Tengo un W2. Yo tengo un W2. Mi compañía me pagaba servicio ADP, que es el... Y yo tengo un W2 Exacto, hecho. Con ese exacto. W2 vieron y Exacto. Usted con ese W2 hace sus no es impuestos. el tiempo mínimo para... El tiempo de los impuestos siempre se termina. No, digo, tiempo mínimo el que trabajaste para poder declarar. Me decían que era un semestre. Si tú trabajas menos de 6 meses, no te No. A la vez que te mandan W2, tienen que Ya pagar. cuando a ti te mandan un W2, ya tú haces tus impuestos. Porque la persona, a menos que gane, creo que son $8,000, menos de eso, es cuando tú dices, bueno, no hay necesidad de presentar impuestos. Y hay otro mínimo, que es el mínimo para las personas que están retiradas. Las personas que están retiradas, que hizo menos, creo que es de $13,000. No me critiquen ustedes los preparadores si yo no me sé bien las cifras, porque ya ustedes saben. Normalmente tú pones sistemas. Exacto, pero bueno, ya si hiciste menos de eso no tienes que hacer la declaración de impuestos, pero ya te mandaron el W2, usted hace su declaración y el mismo sistema ahí mismo capta lo que estás haciendo. Y hay personas que tienen un W2 y a la misma vez tienen un 1099, porque una de las recomendaciones es que cuando tú eres un W2, un W2, como se dice en español, tú puedes tener lo que los americanos le dicen un side hustle, o sea que tú puedes hacer algo por tu parte también. Por ejemplo, yo trabajo en una oficina y yo soy notaria. Si yo trabajo en la oficina, yo voy a recibir un W2. Pero como soy notaria, bueno, pues entonces tengo que informarle al IRS, mire, yo soy notaria y yo hago... Por ejemplo, que dicen Uber, tengo que hacer un 1099. Exacto. Y entonces, a veces no recibes un 1099. Por ejemplo, en el caso mío, yo no recibo un 1099 de nadie, porque yo notarizo por aquí, notarizo por allá, hago esto y hago otro. Lo que yo tengo que tener es el control de cuántas personas yo le he notarizado, a cuántas personas le hice una carta o lo que sea. Y entonces se agrega en la declaración. Si tengo una compañía, digo, mira, yo soy dueña de una compañía. En el caso del que hace el Uber, en el DoorDash o cualquiera de esas otras cosas, lógico, ellos van a recibir un 1099. Entonces, trabajas en la oficina, pero haces Uber, pues entonces tú vas y haces la declaración con el 1099 y con el W2. Y ya ahí entonces tienes dos cosas. Una es la declaración de impuestos de como una persona asalariada, y cuando tienes el Uber, debes tener cuántas millas hiciste, cuánta gasolina, o millas o gasolina, en dependencia de lo que quieras declarar y que te hagan la deducción. Cuánto es tu gasto del teléfono, cuánto gastaste en ropa, cuánto gastaste en zapatos, porque para ir al Uber no puedes ir ahí más o menos, tú sabes, en una ropa, los almuerzos, las meriendas. los almuerzos, las meriendas, todas esas cosas. Ahora, ¿cuál costo en medio promedio aquí te cobran los preparadores de taxi? Está en dependencia, porque todos los preparadores de taxi tienen un precio diferente. En dependencia de por ejemplo, al IRS, los preparadores de taxes le tienen que pagar por lo menos $50 para enviar los impuestos. Lógicamente, esos $50 los tienes que pagar tú. En el estado de Mississippi,
que hay impuestos estatales, también el preparador de impuestos tiene que pagar $50 para enviar los impuestos. Entonces el preparador te va a cobrar lógicamente más de 100, o 150, o 200, o 250. Independencia, si tienes una conocimiento sobre los taxes. bien, si tienes W2 y si tienes 1099, en dependencia de cuán grande sea la operación que hiciste con el 1099, así entonces el preparador te dirá, bueno, pues mira, hago esto, tengo que hacer todo otro, y te pondrá entonces más. Casi siempre es más de 200, digo yo, porque yo no hago taxes y no cobro, pero más o menos ese es el precio que me imagino normalmente. Pero como te decía, tú puedes hacer tus taxes. No te puedo ver flaca, yo no voy a flaca. Ya voy para allá. Aquí en la contadora le están proponiendo donuts. Y así tú puedes hacerlos tú en cualquiera de los sistemas que hay online. Está el TurboTax, está el mismo IRS que tiene su misma cuenta ahí dicen ellos, usted puede hacer sus taxes personales. Igual Fargo, al tercer mes de ver, yo tengo cuenta con ellos. Pueden los bancos llevarte, o sea, toda esa estadística, porque ellos me hicieron una propuesta. No sabría decirte. No, ellos tienen, o sea, a mí igual, ellos tienen preparador de taxes asociado y yo te mando a la publicidad para que tú los contactes. Sí. Independiente tuyo. Exacto. No tiene nada que ver taxes. Exacto. Las uniones de crédito normalmente te ofrecen descuentos para que tú lo hagas con sus preparadores. Con su preparador. Ya. Lo bueno es que cada vez que hagan el impuesto, traten de buscar a alguien que les dé el servicio de después del impuesto. Sí, que firme los taxes. Que te firme los taxes, que te diga, mira, si yo te voy a ofrecer el servicio de que si alguien por cualquier cosa, sucede cualquier cosa, yo te puedo representar con el IRS. Que para eso tiene la persona que ser certificada. Le llaman Enroll Agent. Ese agente que está con el IRS, bueno, pues esa persona te puede representar. Y lógicamente un CPA, que es un contador. Ese sí. Pero bueno, muchísimas gracias por ayudarme con este video. Espero que a alguien le sirva la información que se ha dado aquí. Y bueno, pues muchísima suerte.